saludo a todos, muchas bendiciones. Quiero hablarte en el día de hoy acerca del ayuno, pero especialmente la fuerza espiritual que tiene el padre de familia, que tiene el esposo, que tiene el hombre para con su esposa y para con sus hijos. Muchas veces las personas que vienen a mis sesiones privadas de Cábala me hacen preguntas acerca del ayuno, cuáles son los mejores días para ayunar, cuáles son los beneficios que tiene el ayuno en la vida espiritual y cómo se manifiesta esto en la vida de una persona para romper bloqueos, para romper brujería, para limpiarse espiritualmente, para luchar hoy y derrocar, cortar completamente con una mala inclinación, con una mala tendencia que la persona pueda tener. Y esto ya yo lo he explicado en muchos vídeos, te puede buscar en el canal, pone mi nombre, Joel Ben Habib, y pone al lado ayuno y le van a aparecer algunos vídeos que yo he publicado sobre este tema. Pero hoy quiero hablarte específicamente sobre lo que tú puedes hacer por tu familia y específicamente el esposo, el hombre. El hombre tiene la fuerza espiritual de no solamente ayunar por sí mismo, sino que al mismo tiempo tienes la fuerza espiritual para ayunar por tu esposa y por tus hijos. Los niños son pequeños, no tienen la fuerza para hacer un ayuno, pero el padre sí puede ayunar por ellos. El ayuno que usted hace lo puede dedicar, por ejemplo, si tienen a uno de sus niños enfermo, usted puede hacer un ayuno dedicado para la recuperación de su hijo. Si su mujer está enferma, no puede ayunar, está débil, su esposa tiene una situación, sea la que sea, digamos, alguien está enferma, por ejemplo, o su esposa necesita encontrar trabajo y no encuentra trabajo, ha rezado, ha pedido y ella no hay manera que le respondan. El esposo puede ayunar por su mujer para que se le abra las puertas del Rahamim, de la misericordia a ella, para que ella pueda encontrar el trabajo que está buscando, para que le den el aumento que necesita, o las vacaciones que necesitan, o el día que necesita tener libre para poder ir a alguna práctica religiosa, alguna práctica espiritual, o si la mujer está teniendo algún problema en el trabajo, no sé, discusiones, conflictos con compañeros de trabajo, el hombre, su marido, puede orar y puede ayunar por su mujer para que él dedique su ayuno para que le venga la bendición a ella y pueda solucionar estos problemas. Y fíjense que esto es así desde el punto de vista espiritual porque se considera al hombre como responsable. Pero de hecho, les decía, hay una fuerza muy grande donde alguien hace como un sacrificio, porque el ayuno es un sacrificio donde la persona está ahora ni come ni bebe por cierto periodo de tiempo, y este sacrificio que le costó su energía, que le costó, como dicen los textos del Talmud, su grasa literalmente, es como una ofrenda que está haciendo al mundo espiritual, a Dios directamente, donde ahora está este mérito. Él, en vez de recibirlo él lo está entregando para su esposa. Pero sabemos que al final los dos se van a beneficiar de esto. Y le decía, la fuerza espiritual es muy grande. Y vuelvo a decir, hay muchas veces que la mujer puede estar haciendo algún rezo, que puede estar ayunando y está haciendo muchas cosas y no recibe respuesta porque no tiene mérito o fuerza, o le hace falta una ayuda extra. Y el esposo hace el ayuno para la mujer, o sea, él ayuna, pero tiene que decir con sus palabras a Dios: Dios mío, yo voy a ayunar para que en mérito de mi ayuno, este mérito vaya para mi esposa, para que sane si está enferma, para que encuentre trabajo, para que haya paz en el hogar, para que le vaya bien en su trabajo, para que quede embarazada si no puede concebir hijos. O sea cual sea la situación, el hombre puede decir a Dios: voy a hacer este ayuno, tomo este voto sobre mí para que se abran las puertas de mi esposa. ¿Y quieren ver un ejemplo sobre esto? Está en la Torá, literalmente. Dicen los textos que cuando Isaac, el hijo de Abraham, querían tener un hijo con su esposa Rebeca, y Rebeca no podía quedar embarazada. Y dice el texto de que Rebeca oraba, pedía, pero no había respuesta a la oración. Pero cuando el Tzadik, Isaac, fue el que oró y pidió, dice que Dios lo escuchó y propició que Rebeca quedase embarazada. De esto deducimos que el rezo, que el hombre puede tener una influencia sobre su esposa, y en este caso específico puede orar y puede ayunar por su mujer, y su rezo puede ser escuchado y puede servir ahora en este caso de mérito, les decía, para que quede embarazado, para sea cual sea la situación que esté atravesando esa familia. Ahora déjenme también decirle algo más.
En el caso del esposo, que también puede ayunar incluso por los hijos, alguien que está enfermo. Usted literalmente puede ayunar por cualquier persona que usted desee para que en mérito de ese ayuno la otra persona recupere la salud, o sea cual sea el problema que tenga otra persona. Usted puede dedicar su ayuno para ayudar a otra persona, sea de la familia o no, sea alguien de su círculo cercano o no. Y puede, por supuesto, orar también por sus hijos. Por sus niños pequeños también el esposo puede orar. Pero también les voy a decir algo más. La mujer, la esposa, también puede ayunar por su esposo. La esposa también puede ayunar por sus hijos. La esposa también puede ayunar por otro familiar, por un amigo. El punto aquí es que ambos pueden hacer ayunos unos por otros. Pero si en algún momento el rezo de ella, el ayuno de ella no da resultado, ayúdala tú también con tu ayuno. Y en el caso de él, si él está rezando, pidiendo y no hay respuesta, usted como mujer, como esposa, ayune por su esposo, ore por su esposo, o ayunen los dos juntos también, y de esa manera van a estar trabajando en este caso en que se abran las puertas del Rahamim, de la misericordia, de la bendición, y que el Creador derrame sobre todos ustedes y sobre esa familia toda la bendición y toda la sanación, toda la abundancia, toda la shefa, toda la prosperidad, la alegría de concebir hijos, si no tienen hijos todavía. Entonces estamos viendo aquí ejemplos bíblicos que están mostrando directamente la fuerza que tiene el ayuno, y en el caso del hombre, el esposo específicamente puede ayunar por su esposa y viceversa, y por sus hijos, etc. Así que aquí tienen, les decía, una poderosa enseñanza de los antiguos sabios del pueblo de Israel, de la Torá, que deja claramente al descubierto la importancia de el ayuno, específicamente desde el esposo, la esposa, para fortalecer a esa familia espiritualmente, y que baje y descienda toda la shefa, toda la bendición, toda la sanación, toda la abundancia. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo encuentro.